En los tiempos de Jerusalén, el sumo sacerdote realizaba sacrificios con animales para expiar los pecados de la comunidad. El origen de esta palabra es muy antigua. Esta expresión hace referencia a una historia bíblica en la que Dios pidió que se sacrificara una cabra y que otra, portadora de todos los pecados de los israelitas, fuera liberada en el desierto, así llevándose con ella todos los pecados. Según la RAE, son las personas a quienes se achacan todas las culpas para eximir a otras. ¿Y por qué? Para impedir quienes sí son responsables no sean juzgados. Esta forma de chivo expiatorizar vimos entonces que viene de hace mucho. Incluso pensemos en las épocas de las tribus en donde se expulsaba a uno de los miembros y se lo dejaba a la buena de Dios. Pero este mecanismo es una forma de regular el funcionamiento de los grupos. Buscan a un otro, lo demonizan, lo perciben como maligno y dañino, le adjudican todos sus conflictos internos. El rol del chivo en la familia les permite sentir que cada vez que hay alguna situación por resolver, algún conflicto, se sienten controlados, ya que el problema lo empiezan a resolver a través de la culpa de este chivo expiatorio. También esto hace que se reduzca la tensión de los integrantes de la familia y que esto se ponga orden. También les permite a los padres o a los cuidadores o a uno solo minimizar la responsabilidad y así también no tener por qué dar explicaciones. ¿Y cómo se elige al chivo expiatorio? Bueno, puede ser por envidia, porque quizás algún cuidador o alguno de los padres ve como muy parecido al hijo o a la hija con respecto al otro cuidador, del cual odia si es que están separados, o porque esta persona les parece que es rebelde o que es muy sensible, es decir, porque es simplemente diferente, como todos somos diferentes, no porque este niño o esta niña o de adultos, ¿por qué no? Sea porque es alguien malo o porque tenga algo raro. El rol puede ser rotativo, es decir que quizás aquel niño o niña dorada también puede pasar a ser chivo en algún momento. Y además que no tiene que ver con la cantidad de hijos, por ejemplo en una familia, porque se puede ser hijo único y igualmente ser chivo expiatorio. Y este rol se hace a través de que se le adjudica a cada miembro de la familia una forma muy limitante y rígida de pertenecer en esta. Y esto hace que cada integrante vaya asumiendo y vaya integrando como verdadero aquellas cosas que nos dicen y las internalizamos en nuestra personalidad. Uno de los ejemplos puede ser apodos negativos o adjetivos descalificativos, ¿no? Como aquellas cositas que siempre nos fueron diciendo y uno se termina convenciendo que es parte de nosotros mismos. Y también están las reglas que se usan para someter y limitar al chivo expiatorio. Y además es la misma que hace que se mantenga esta estabilidad del sistema. Un ejemplo puede ser cuando dicen no hables estas cosas en la escuela o no cuestiones lo que se dice o las normas en general de convivencia, ¿verdad? Que son totalmente negativas, que son limitantes, que son dañinas para todo el grupo. No es algo versátil, no es algo que uno se pueda conversar, que alguien pueda reflexionar, no, es totalmente limitante y hay una línea que ellos marcan que uno no puede pasar desde ahí hacia otro lado. Por eso quizás tal vez les moleste que el niño quiera confrontar, quiera expresarse, quiera decir o que no acate aquellas órdenes. Vimos entonces que el rol del chivo expiatorio siempre estuvo en la cultura humana y que está en todos los ámbitos, en el trabajo,
en la escuela y obviamente en la familia. Vimos cómo se utiliza el chivo expiatorio no solo para volcar todas las miserias de los demás y todas las crueldades, haciéndolo culpable de todo, sino también que pasa a ser como un apaciguador y quien concluye aquellas rivalidades en la sociedad. Ahora también sabemos que el rol del chivo expiatorio también significa el sostener aquellos cimientos podridos, horribles, nefastos, para que una familia así de este tipo pueda sostener aquella narrativa cruel de sus actos y de su estilo de vida con mucha fachada. En la familia existen frases como todo hubiese sido mejor si no fuese por tu culpa, en cualquier situación, incluso llegar a hacerlo sentir con silencios profundos de indiferencia, con un lenguaje no verbal de aquellos efusivos, de miradas penetrantes de desaprobación cuando te miraban de abajo hacia arriba. Y todo lo que pasaba en esa familia obviamente era por culpa de la víctima. Y nadie ahí se preguntaba lo que estaba haciendo, qué estaba pasando. Siempre pasaba por un otro. Y ahí estaba el tonto o el tonto de la familia, el torpe, siempre el que hacía llegar tarde a los demás, porque claro, tampoco le daban tiempos, ¿no? O privacidad para aquel o aquella que fuimos. Si había problemas, inclusive con tus padres, se desquitaban con vos. Y siempre esa sensación que uno nunca llega a satisfacer al otro. También estaba esto de ir caminando como pisando huevos. Uno nunca podía deducir cómo iba a reaccionar tu cuidador. Si te enfermabas, nuevamente la culpa, ¿verdad? Enojados, sobrecargando al hijo o a la hija de la culpa por tener que ocuparse. Aquel desprecio iracundo, a veces sin palabras, como una cortina de humo sofocante en el ambiente. Y si tenías o tenés hermanos o alguno que haya sido el preferido, ¿no? El niño o la niña de oro, también le daban vía libre para que puedan seguir maltratándote, porque acuérdense que es el gran dilema, ¿no? De que todos contra uno. Es muy difícil ser chivo expiatorio. Es muy difícil intentar incluso tener una relación con nuestros hermanos, porque ellos terminan viendo aquella proyección que les han enseñado que vean de nosotros. Y lamentablemente terminan quizás yéndose, ¿no? de esta vida con ese relato, creyéndose que ellos son eso y creyéndose que nosotros somos lo que en realidad no somos, y es muy triste. Entonces uno no puede tampoco insistir, uno tiene que validarse y cuidarse a uno mismo. Las consecuencias de todo esto es crecer creyendo que uno no vale nada, que uno no sirve para nada, estar dando de más todo el tiempo y esperando a ver una validación o una reciprocidad, estar viendo las caras de conformismo, de aceptación o no por lo que uno es, sentirse inadecuado, inadecuada, rechazado, sentir que uno, a pesar de que hace esfuerzos por salir adelante o por mejorar, nunca llena, ¿no? Nunca uno se siente satisfecho. Sentir culpa, esa culpa que está en el estómago, que está en esas palpitaciones, en ese dolor. Sentir vergüenza también, la vergüenza tóxica, que nos sentimos inadecuados, nos sentimos observados, nos sentimos que siempre estamos incorrectos, que pensamos mal. Pienso que del otro lado hay alguien que le está pasando lo mismo que a mí me pasó y que no le puede poner el nombre a lo que vivió o a lo que está viviendo, ¿no? Como aquel niño o aquella niña que fuimos cuando empezamos a ver ya de chiquitos, tan inocentes, y que deberíamos de tener tanta compasión por nosotros,
como cuando intentábamos trabajar, ¿no?, en esto de sanar nuestro niño, nuestra niña interior, de que ya cuando éramos chiquititos empezábamos a ver que algo no estaba bien en la casa, porque veíamos a los demás, veíamos a los amiguitos, a nuestros vecinos, y nosotros recibíamos ese maltrato, pero no supimos qué significaba, qué pasaba, hasta de muy, muy grandes, ¿no? Que podemos decir, sí, yo fui el niño, la niña adorada, yo fui el chivo expiatorio, ahora sí. Ahora puedo agarrar una hoja y anotar y buscar información, pedir ayuda, y eso es muy importante. Se deja de ser chivo cuando uno comprende, cuando uno logra poner el nombre a lo que ha ocurrido, cuando aprendemos a ser responsables solamente de nuestros actos y acciones, cuando aprendemos a escucharnos y dejar de negarnos, cuando decimos que no, cuando no dejamos que la culpa de otros se apodere de nuestro discernimiento, lo que digan los demás, que hiciste, que no hiciste o cómo sos, aunque lo hagan con caras de ofendidos, dolidos, poner aquello en la cajita de tu criterio interno, dejarlo en la cajita de la duda, porque utilizan la aceptación de aquellas culpas para poder someterte. Pensá que no te corresponde ser o hacer lo que no sos. Existe una frase que es muy famosa que se dice que los trapitos sucios se lavan en casa, y cruzar aquella línea de lo prohibido también es romper el molde, es dejar aquel búnker hermético perpetrado por el silencio. Y no se trata de gritarlo a viva voz, o mucho menos querer confrontar a los monos voladores o a la gente que no nos va a creer, pero sí afianzarnos con convicción y con la validación que aquello que nos pasó lo fue, y que no fue un invento, y tener así el derecho a expresarnos cuando sintamos, de contar lo que nos pasó, lo vivencial, contar los hechos, contar la verdad. Me gusta pensar que al final aquel chivo, expulsado a la buena de Dios, caminando solo hacia ningún rumbo, totalmente vulnerable, sin agua, sin tener un lugar donde refugiarse con los días fríos o lluviosos, de tanto caminar y andar cansado sin comprender por qué, un buen día, mientras seguía por aquel rumbo, alzó la mirada y a lo lejos encontró a otro. Y siguió caminando y mirando y a lo lejos apareció otro más. Y así nos fuimos sumando, así nos fuimos encontrando, acompañando y comprendiendo. Y ese chivo y los demás entonces dejaron de estar solos. Así es que no estás solo, no estás sola. Hoy nos juntamos. Les mando un beso muy muy grande y que tengan buenas noches.